50 jóvenes se inscriben en una competencia anual donde tienen que caminar sin parar a una velocidad específica y sin final alguno. Y si se detienen, son eliminados y ejecutados. Hablemos hoy sobre si vale la pena ver la nueva adaptación de Stephen King, La Larga Marcha. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mantilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, recientemente se estrenó en el cine La Larga Marcha, una película dirigida por Francis Lawrence, quien estuvo detrás de Los Juegos del Hambre y Soy Leyenda. Pero aún más importante, esta es una película basada o es parte de una adaptación de una de las primeras novelas de Stephen King. Y la verdad es que hay muchísimo de qué hablar, pero lo más importante, vale la pena verla. Porque posiblemente te estés imaginando que es solamente una película sobre jóvenes caminando, pero quédate hasta el final para que te enteres de todos los detrás de escena, curiosidades y mi opinión sin spoilers sobre esta película. Empecemos primero, por supuesto, con lo básico. ¿De qué trata la película? Pues básicamente nos muestra una América distópica gobernada por un régimen totalitario donde 50 jóvenes son reclutados para una competencia televisada donde deben caminar sin detenerse. Los chicos deben mantener una velocidad mínima de 3 millas por hora y si se detienen o bajan la velocidad reciben 3 advertencias hasta luego ser eliminados. Tercer aviso. Solo hay un ganador y el premio es llevarse un deseo, cualquier cosa que quiera para el resto de su vida. Ahora bien, de seguro te estarás preguntando, pero ¿de dónde surgió esta idea? Y es que prácticamente es la primera novela que escribió Stephen King cuando aún estaba en la universidad en los años 60. Pero lo curioso aquí es que la novela no fue publicada sino hasta 1979 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Prácticamente esta novela fue publicada después de Carrie, pero fue la primera novela que Stephen King escribió. La principal inspiración para escribirla vino de nada más y nada menos de lo que estaba ocurriendo en ese momento, que es la guerra de Vietnam, que se desarrolló entre 1955 y 1975. El autor prácticamente veía como año tras año jóvenes soldados, incluso algunos compañeros de él de la universidad, eran reclutados y enviados a la guerra, por lo que algunos lamentablemente morían y otros volvían de la guerra pero con problemas mentales. Por lo que esa frustración, dolor y desesperanza que él sentía en ese momento, él decidió reflejarla en las páginas de este libro o esta novela que ya conocemos. Y aunque parece solamente una novela sobre chicos caminando común y corriente, la verdad es que el trasfondo va más allá, ya que trata sobre el poder, el control y sobre cómo algunos jóvenes están bajo el mando de algunas personas que tienen mayor autoridad que ellos. Pero bueno, ahora pasemos a algo un poquito más referente a la película como tal y vamos a hablar sobre el elenco, que honestamente me pareció fenomenal. La verdad es que siento que ellos fueron los que hicieron que la película funcionara, que es la clave de todo, ya que prácticamente la mayoría de la película son ellos caminando, así que el diálogo y sus historias tenían que ser entretenidas. Pero primero hablemos del protagonista, que en este caso fue Cooper Alexander Hoffman, hijo de Philip Seymour Hoffman, quien ya falleció lamentablemente, pero que curiosamente actuó en Los Juegos del Hambre, por lo que ya había trabajado con el director anteriormente. De verdad, yo siento que este niño lo hizo fantástico, su actuación fue fenomenal y de hecho las expresiones que él hacía cuando en algún momento alguno de sus compañeros o él mismo estaba en peligro, hacían que realmente conectaras con él y tú mismo te metieras o sintieras más tensión de lo que estaba pasando. Pasemos ahora a David Johnson, quien es el que interpreta al mejor amigo de Rey en esta película. A este actor anteriormente lo hemos visto en la película de Alien Romulus y honestamente también siento que este actor se merece un premio por la actuación que hizo. Me gustó esa conexión de amistad que hizo con el protagonista. Este era también uno de esos personajes que te hacía reír y que también sentías alguna conexión o cierto cariño hacia él y también nostalgia por su historia. Otro actor que destacó es Ben Wong, quien es reconocido por su papel en la serie de Disney chino-americano y también por su participación en Karate Kid Leyendas. Este es otro de los personajes con los que conectas un montón y de verdad es todo un show en la película que estoy segura que si la ves lo vas a disfrutar bastante. Y en el papel del comandante o del villano tenemos a nada más y a nada menos que a Mark Hamill, el icónico, el legendario Luke Skywalker de Star Wars. ¿Aló? Yo soy tu padre. Bueno, y aquí como dato curioso, el actor inicialmente había rechazado el papel para esta película porque cuando escuchó sobre la historia de lo que iba a tratar, honestamente le pareció muy violenta, pero luego de haber leído un poco más a fondo de qué iba a tratar, se dio cuenta que en verdad la película tiene un poco de corazón y sentimiento dentro de sí, por lo que decidió unirse al elenco. Pero bueno, hablando un poquito más de su papel dentro de la película, siento que es de esos villanos que terminas odiando por lo que están haciendo, por todas las cosas feas por las que está haciendo pasar a estos jóvenes. Sin embargo, en algunos momentos era algo confuso porque era él mismo quien alentaba a los jóvenes a que siguieran caminando, como que los motivaba a seguir o los felicitaba cuando llegaban, por ejemplo, a alguna meta de distancia. Igual a mi parecer siento que le faltó como que un poquito más de maldad como para yo terminar de odiarlo realmente. Igual no se puede negar que como persona y sus valores como tal eran
de lo peor. Otros actores que también son súper importantes y que también participaron en la película son Judy Greer, Roman Griffin, Garrett Waring, Charlie Plummer, Joshua Odjick, entre muchos otros más, que en verdad siento que el casting o el elenco para esta película fue maravilloso. Ahora bien, ¿por qué si la novela lleva más de 40 años de haber sido publicada, por qué nadie la había querido adaptar antes? Pues básicamente porque los estudios de producción, o Hollywood en este caso, son bien delicados cuando se trata de hacer películas de clasificación R. Sobre todo también cuando incluyen escenas violentas muy explícitas donde los jóvenes son los protagonistas. Además, era complicado representar visualmente y cinemáticamente cómo el clima, las noches sin dormir y la violencia estaba afectando a estos personajes. Sin embargo, Francis Lawrence, el director, se animó a hacer esta película, posiblemente porque ya la audiencia está un poco más acostumbrada o está más expuesta a ver películas o series donde se ven cosas más brutales, como por ejemplo El Juego del Calamar o incluso Los Juegos del Hambre. Pero ahora pasando a un dato más curioso, y es que si pensabas que solamente estos jóvenes estaban caminando en la película como tal, la verdad te sorprenderá saber que en la vida real, en el momento en que ellos estaban grabando, los actores tuvieron que caminar hasta 32 millas por día cada día que grababan, que es lo equivalente más o menos como a 50 kilómetros aproximadamente, y la duración de la grabación fue de aproximadamente 40 días, por lo que realmente el desgaste físico que se ve allí en la película de estos jóvenes es verdadero, y de cierta forma siento yo que esto los ayudó un poquito más a conectar con sus personajes como tal. Y antes de contarte el veredicto final sobre si vale la pena o no tanto ver la película, te agradecería muchísimo si te puedes suscribir al canal y darle un like a este video si lo estás disfrutando. De verdad me apoyarías un montón. De momento sigamos con el video. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Realmente vale la pena ver La Larga Marcha? Y honestamente les digo que sí. De verdad no me esperaba que me gustara o me sorprendiera tanto la película, y honestamente creo que en gran parte fue porque fui sin expectativas, y también porque al principio yo pensaba, bueno, esta película me va a aburrir un poco porque ¿qué tanto pueden desarrollar en una historia o en una película donde solamente veremos a un montón de jóvenes caminando por horas? Pero la verdad me sorprendió bastante cómo contaron la historia y me gustó. Sí, por supuesto, la película es predecible porque ya sabes que uno solo es quien va a sobrevivir, pero no te esperas cómo van a suceder las cosas. De hecho, cuando empiezan a caminar, uno mismo se dice, ay, bueno, qué tan difícil puede ser, hasta que comienzas a ver los cambios de clima, las noches sin dormir, las necesidades fisiológicas, el hambre, los calambres, el sol, la lluvia y cualquier cosa que te puedas imaginar que es extremadamente básica o cosas diarias que uno vive sin pensar tanto. Es cuando realmente te das cuenta que sí es un reto para los personajes. Además, que siempre hay un momento de tensión en la película cuando ves que alguno empieza a bajar la velocidad o que les empiezan a gritar advertencias. Lo que sí es que es una película triste, por supuesto. Sin embargo, dentro de todo, siento que la película tiene mensajes profundos, mensajes bonitos sobre la amistad, el ayudar al otro a pesar de que entre ellos mismos estén en una competencia, momentos en los que ellos se abren, se vuelven vulnerables y te cuentan sus historias, cosa que realmente hace que conectes con ellos y sufras o sientas momentos de tensión cuando ellos mismos están pasando por un momento de riesgo. Además, otra cosa que creo que duele al ver la película es que prácticamente estos son jóvenes, son niños, no son atletas, no son soldados, no fueron preparados para hacer esta caminata larga, son simplemente personas que fueron a caminar a poner en riesgo su vida, por así decirlo, por cumplir un sueño, y tienen que estar luchando constantemente con su mente y su físico para lograr sobrevivir. Otra cosa es que la película no tiene miedo para nada en mostrar la sangre o el gore, como se diría en inglés. Por supuesto que hay películas más fuertes relacionadas a esto, pero igual me sorprendió, me pareció interesante ver cómo eran tan explícitas algunas escenas que literalmente te agarran de sorpresa y quedas tieso. Y aunque a veces no muestran en pantalla algunas de las muertes, sí te ponen el sonido de cuando está pasando, por lo que eso igual de cierta forma te destroza. Y referente a eso, al sonido, fue otra cosa que me pareció súper acertada, porque la música y el sonido que le metían a ciertas escenas que requerían tensión ayudaban más a sentir esos nervios por lo que estaba pasando en ese momento. Y otra cosa que me pareció interesante o creepy al mismo tiempo es que la competencia estaba siendo televisada, y de cierta forma yo lo vi que fue como una crítica a la sociedad, a nosotros, por estar viendo este tipo de series como por ejemplo Los Juegos del Calamar o la serie You o Dahmer, que son cosas realmente perturbadoras, pero que al mismo tiempo uno sigue viendo pegado para ver qué es lo que va a pasar. En conclusión, me gustó la película, me pareció como una mezcla entre gore con suspenso, y también me gustó que la hayan estrenado cerca de octubre, que es cuando ahora empiezan a salir más películas de horror, terror, etcétera,
pero que al mismo tiempo no tiene como que esa competencia en cartelera en estos momentos. Honestamente siento que hay adaptaciones maravillosas de las historias de Stephen King, pero yo creo que esta en verdad entraría en el top 5 por lo menos. Y solo para que tengas como referencia, al día que estoy grabando este video, la película en Rotten Tomatoes tiene 89% de aprobación por parte de la crítica y 7.5 de 10 en IMDb. Pero bueno amigos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Si estás buscando una película que te traiga tensión, un poquito de gore, reflexión y que sea de Stephen King, entonces ve ahora mismo ya corriendo a ver esta película en cines. Pero si en verdad estás buscando una película que sea como acción sin parar o que sea de terror realmente, entonces yo creo que es mejor que te esperes a que tal vez salga en streaming. Pero si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios este emoji o este muñequito caminando. Y también si te animarías a ver esta película o no tanto. Como siempre te agradecería muchísimo si le puedes regalar un like a este video, si te puedes suscribir al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que todos los sábados subo contenido sobre películas, series y todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Tampoco olvides, por favor, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. Y sin más que añadir, nos vemos de nuevo en el próximo video. Bye.